Buenas noches, hermanos. Hoy nos toca el discipulado a través de Instagram. Ya ven que cada 15 días la tenemos presencial, que nos gustaría mucho que fuera. Me dio gusto la semana pasada que hubo bastantitos ahí en la Congre. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos. Beatriz, buenas noches. Es que sí, los sigo invitando a que los que puedan ir los martes, que se den el esfuerzo de poder llegar ahí al discipulado presencial, nos las pasamos muy bien, nos llenamos de la palabra de Dios, que es lo más importante. Duma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que es Ángel, si no me equivoco. Buenas noches, Carlos. ¿Carlos Carmona o Carlos? Bueno, no sé qué Carlos será, pero también he visto a Carlos Carmona que ya se conecta. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, así es, Ángel, sí, por la fotografía te ubiqué un poquito que se ve muy chiquito, pero sí. Qué gusto saludarlos, mis hermanos. Sí, buenas noches a todos. Así es que vamos empezando orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, en su misericordia nos dé conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? Chiduma Ángel Durán, sí, así es. El que está, Carlos, es el que quisiera ubicar un poco más quién es, pero lo mando un saludo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, siempre sea santificado tu santo nombre, Señor. Mi Dios omnipotente, que venga tu reino a nuestras vidas, que cada vez se implante más tu reino en nosotros. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos como nosotros ya hemos perdonado a todos nuestros prójimos, Señor, porque no tenemos nada contra nadie, Señor, porque aunque hay cosas fuertes, Señor, nosotros, Señor, venimos ante ti sabiendo que no queremos perder la comunión contigo, Señor, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco tú nos perdonarás. Y no es porque tú quieras ser malo, Señor. No es porque tú quieras ser malo con nosotros, porque es necesario, Señor, que para que entremos. ¿Qué tal, Georgette? ¿Cómo estás? Buenas noches. Para que entremos en tu reino, Señor, necesitamos entrar santos, puros y sin mancha delante de ti, por lo cual agradecemos toda la obra que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nosotros, porque Él está tratando con su iglesia para hacer ese templo santo para nuestro Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Y bueno, pues abre tu Biblia en Hebreos, que vamos a tomar este tema que ahorita lo estábamos orando y el Señor nos los puso, ¿sí? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches, Georgette. Buenas noches, sí. La familia García, Gutiérrez. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. El Señor Jesucristo está preparando una casa para nuestro Padre Celestial, ¿sí? Está preparando para que seamos solamente una sola unidad. Cuando tú abres la Biblia en Hebreos 3, vamos a leerlo rápidamente para ir dejando claramente cada uno de los puntos, ¿sí? Dice, dice Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿sí? Sobre su casa, ¿sí? La cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿sí? Por lo cual,
como dice el Espíritu Santo, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestros corazones a todo lo que nos dice Dios, porque hay un propósito divino en el cual el día de hoy Dios nos quiere mostrar más revelaciones, más cosas hermosas, ¿sí? Que tú y yo podemos estar viendo y conociendo. Hay una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención. El Señor Jesús estaba en el seno del Padre, es decir, Él era el Verbo y estaba en el seno del Padre y Dios lo hizo hijo, como dice Hebreos 1 dice claramente, Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él lo engendra, ¿sí? Pero estaba en su seno, y otra vez seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, estamos viendo nosotros claramente que el Señor Jesucristo es Dios, estaba en el seno del Padre y Dios lo hizo el unigénito de Dios y lo envía al mundo, pero estaba en su seno. Ahora, todos recordamos que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, vino y cumplió la obra más maravillosa que puede haber habido para todos nosotros. Que sí, ¿qué tal, Marinita? ¿Cómo estás? La obra más maravillosa que pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo, haber venido a vencer el pecado, exhibir públicamente a Satanás, exhibiéndolo públicamente sobre la cruz, y Él venció porque Él nunca pecó, ¿sí? Y venció el pecado, y al vencer el pecado se acabó la autoridad de Satanás en el Señor Jesucristo. Satanás vuelve a tomar autoridad con nosotros cuando nosotros caemos en pecado, pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo, el Padre, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre, ¿sí? Que Él es nuestro abogado y Él intercede con nosotros cuando tú te arrepientes para que el Padre te perdone y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Gloria a Dios por eso. Entonces, el Señor Jesucristo pudo vencer, ¿sí? Pudo vencer. Y mira, cuando tú abres la Biblia en 1 Corintios 15, que la estaba yo leyendo hace rato para estar un poco, repasando un poco lo que íbamos a ver en 1 Corintios 15, ¿sí? Dice aquí, dice 15:53, porque es necesario que esto corruptible, que es el que nosotros como cristianos tenemos un espíritu nuevo y si llegamos a salvar nuestro alma, este cuerpo se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, ¿sí? El Señor Jesús venció a la muerte. El Señor Jesús, es decir, Él sorbió la muerte. Él ya la quitó, ¿sí? Pero ahora, aquí nos dice claramente la palabra de Dios que tú y yo estamos en ese proceso. Si tú y yo no vencemos a este pecado que tenemos aquí, entonces Satanás seguirá venciéndonos, ¿sí? Por eso dice, le dice aquí, voy a leer el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea que ya no hay muerte, hay resurrección, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y le dice en el versículo 55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? O sea, ¿con qué matas, muerte? ¿Con qué matas? Dice, ¿con qué ese aguijón significa? Con algo que te mata a ti. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado.
pecado. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Sí? Es decir, yo no conociera el pecado si no fuera por la ley revelada a través del Espíritu de Dios. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, a ver, el Señor Jesucristo tiene un cuerpo glorificado cuando Él resucitó, pero recordemos que nosotros somos su cuerpo. Mira, 1 Corintios 6, ¿sí? Nos dice aquí la palabra de Dios, dice 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es que, y no ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios. Por eso tienes al Espíritu Santo. Dice en el libro de Efesios que somos miembros de su carne y de sus huesos. Acuérdate de ese versículo. Somos miembros de sus huesos. Efesios 5, sí, dice Efesios 5, aquí dice, Efesios 5:30, porque nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, aquí el punto está. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué nos dice tantas veces el Salmo 110? ¿Sí? Que el Señor estará sentado hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que el Señor no va a estar, el Señor Jesús no va a estar sentado todo el tiempo a la diestra. Yo sé que al que venciere se sentará junto con él a la diestra del Padre, pero hay un momento donde dice que tú y yo tenemos que ser uno primero para poder llegar a ser uno con Cristo y Cristo es uno con el Padre, ¿no? Entonces, cuando venga la Nueva Jerusalén, cuando seamos la unidad de la cual nos está hablando la palabra de Dios, esa unidad que va a ser que nosotros vamos a ser el templo de Dios, el templo del Padre, ¿sí? Pero en un templo santo, como dice, como empezamos a leer ahorita en la palabra. En la palabra empezamos a leer ahorita en Hebreos que el Señor Jesucristo está preparando una casa para el Padre, ¿sí? Está preparando una casa para el Padre. Dice el Salmo 110:1, Jehová le dijo a mi Señor, Jehová lo escribe David, ¿sí? Y se está refiriendo al Señor Jesucristo, y él ya está reconociendo al Señor Jesús como su Señor. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que los ponga por estrado de tus pies. Y aquí es cuando tú y yo, el Señor va a estar está sentado a la diestra de Dios hasta, ¿sí? Hasta. Y ese hasta significa, mira, déjame ver este versículo que me está llamando mucho la atención. Significa que hay un tiempo en el cual el Señor Jesús va a estar sentado a la diestra de Dios hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Satanás es enemigo de Dios, el Señor Jesucristo es Dios y está poniendo todos sus enemigos por estrado de tus pies. Cuando eso termine, el Señor Jesús
aunque ya es una unidad con el Padre, ¿sí? Seremos una sola unidad con Él. Con Él seremos uno, ¿sí? Entonces, eso significa que el Señor Jesús va a estar hasta cierto tiempo, ¿sí? Déjame leerlo aquí, que me llamó mucho la atención ahorita. 22:44. Dice, en el mismo versículo, hasta que ponga. Bueno, aquí está el punto medular. El Señor Jesucristo le dijo el Padre, siéntate a mi diestra. Y aquí la palabra es hasta. O sea que hay un límite. Hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando tú y yo terminemos con el pecado, tú eres el cuerpo de Cristo. Entonces, al ser el cuerpo de Cristo, hasta ahí se va a cumplir esta palabra. Hasta que ponga a tus enemigos, porque tú eres parte de Cristo. Tú eres parte de Cristo Jesús. Eres miembro de sus huesos, de su carne. Eres, eres, eres Cristo. Amén. Entonces, por eso tú tienes que ser hallado en Cristo, para que ese momento de ser hallado, como dice el apóstol Pablo, aquí en Filipenses, dice en el libro de Filipenses, vamos aquí a Filipenses 3, ¿sí? Dice aquí el apóstol Pablo 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Porque entre más tengas el conocimiento de Dios, tu fe se fortalece más y Dios te cambia más y eres una persona más semejante a Dios, semejante a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, aún no somos lo que vamos a hacer, pero cuando Él se manifieste seremos igual que Él. Recuerda lo que dice en me voy a ir allá para leerlo correctamente, primera de Juan 3, ¿sí? Dice, primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Está clarísimo, somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne y de sus huesos, sí, pero tú estás en un cuerpo de pecado y tú tienes que, igual que yo, terminar con el pecado. Tenemos que terminar con el pecado. Cuando tú termines y yo termine con el pecado, entonces se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte. Ya no habrá muerte ni para ti ni para mí, ¿sí? Mientras hay pecado, cuando hay pecado hay muerte. Recuerda cuando el hombre Adán y su mujer pecaron, en ese momento murieron, es decir, entró la muerte en ellos. Y entonces cuando tú y yo terminemos con el pecado, entonces sorbida la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Con qué me matas? Me matas con el pecado. Y el poder del pecado está en la ley, por eso fue dada a conocer la ley para que conociéramos todo lo que es el pecado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios en un cuerpo de pecado. Y tú y yo pecamos, cada vez menos, gloria a Dios por eso, pero a veces seguimos pecando. Y cuando llegas a Cristo hay mucho pecado. Entonces Dios está tratando contigo y contigo. Y cada vez que vas llenándote del conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces ese conocimiento
te transforma y entonces tú vas terminando con el pecado. Tú vas terminando con el pecado. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún en este momento no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese momento dejará de estar sentado a la diestra y será uno con el Padre. Amén. Y será uno. Ya lo sé, Él es uno con el Padre. Pero ¿por qué le dijo que estuviera sentado hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies? Para poder ser uno, para que se cumpla esta palabra, ¿sí? Que está, sigue dejando ahí tu pendiente en Filipenses, ¿sí? Esta palabra que está en Juan 17, vamos al libro de Juan 17, dice, Juan 17, dice Juan 17, 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has amado y que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Voy a buscar otro versículo que me interesa mucho aquí. Dice Juan 17, sí, sí es. Aquí está, Juan 17. Dice Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, por los que estaban los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se te vuelve la palabra de Dios parte tuya, ¿sí? Por la palabra de ellos. ¿Por qué palabra? Dice la palabra de Dios, sí, pero se te vuelve uno contigo. Dice, para que todos sean uno, por medio de la palabra, seamos uno, para que todos nosotros seamos uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno, o sea, que tú y yo seamos uno, ¿sí? Que también ellos sean uno en nosotros, a ver, entonces ya no está ahí en este momento hablando de estar sentado a la diestra del Padre. Ahorita está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a los enemigos por estrado de sus pies, ¿sí? Así es que, mis hermanos, aquí vuelve a ver, dice, para que todos ellos sean uno como tú, Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Qué gloria te ha dado? Te dio al Espíritu Santo, te dio al Padre y al Hijo que moran en ti, para que entonces tengas al Espíritu Santo que te redarguye, te habla, te guía, te exhorta, te convence y hace toda la obra que el Señor está haciendo en nosotros, ¿sí? La gloria que le dio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué gloria le dio? El Espíritu Santo estuvo sobre el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido, dijo, para dar las buenas nuevas. Tuvo la gloria que le dieron a nuestro Señor Jesucristo, la misma gloria que nos da a nosotros, ¿sí? Para que, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que podamos ser uno, para que logremos ser uno, así como nosotros somos uno. Fíjate qué impresionante. A ver, dices, entonces yo soy uno con el Padre. Ahorita no, ahorita tú estás en Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo y Él está sentado a la diestra de Dios. Pero Él ahorita no es uno, Él es uno con el Padre, pero como Jesús, como Cristo venció, ¿sí? Está sentado a la diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a todos sus enemigos. Entonces, ¿quién es el que te dice, el Señor Jesús ya puso a todos sus enemigos? Sí, pero te llamó a ti como cuerpo. Y tú eres un cuerpo
eres miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como dice en el libro de Efesios. Y tú y yo sabemos que siendo parte de los huesos de Cristo, parte del cuerpo y de sus huesos y de su carne, aquí es donde tenemos el pecado. Y cuando nosotros terminemos con este pecado en este cuerpo, entonces se sorbida la muerte y entonces tú y yo vamos a ser uno y seremos uno con Cristo y con el Padre. Fíjate, vamos a volverlo a leer. Dice, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dice, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, ¿sí? Después dice, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación. Dice, déjame leer aquí. Vamos a leer otra vez el 21, 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Ellos son uno. Y después dice, para que tú, Padre, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. La gloria que me diste yo ya las he dado para que ellos logren ser uno, así como nosotros somos uno. Ahí como que el Señor nos separa ahí del Padre, ¿no? Como, es decir, que quiero decir, como si estuviéramos separados ahí del Padre. Y es una manera de que el Señor Jesucristo nos lo revela diciendo, a ver, necesitas ser uno para que tú seas con el Padre, ¿eh? Ellos son uno, por eso mira, en Juan 1, vamos aquí a Juan 1, dice Juan 1, 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, ¿sí? Entonces, por eso, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, ¿sí? Cuando en Juan 14 le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y me dices, muéstranos al Padre. El que me ve a mí ve al Padre, porque yo y mi Padre somos uno. ¿Sí? Yo y mi Padre somos uno. Entonces, ¿cómo me dices a mí que yo te muestre al Padre? Ellos son uno. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo el Verbo, ¿sí? Estaba en el seno del Padre y lo envía a la tierra como el unigénito de Dios, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Pero lo envía como hombre porque el Verbo se hizo carne y él se despojó de su deidad. Él se despojó de su deidad. Él caminó igual que tú y que yo. Estamos caminando, creciendo en la palabra de Dios. Él creció. Él fue muy diligente, estuvo creciendo en la palabra, se llenó del conocimiento del Padre y todo para poder ser transformado a la misma imagen. Y Dios lo hizo nacer de un cuerpo de carne, por eso nació a través de María. Y María tenía un cuerpo de carne, de pecado también. Y él tuvo todo el pecado lo tuvo en su carne el Señor Jesucristo. Dios cargó en él el pecado del mundo entero. Amén. Entonces, al cargar el pecado de todo el mundo, Él venció y sorbió a la muerte. Y le pudo decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está la muerte sorbida? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dice, ya no me puedes hacer nada. Entonces Él venció y lo sentó a la diestra y se sentó a la diestra del Padre, pero él se sentó con su cuerpo, el cual somos nosotros. Por eso le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga
pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando tú los pongas, se va a cumplir el hasta, y entonces, así como tú y yo, Padre, dice el Señor Jesucristo, somos uno, que ellos sean uno, para que ellos puedan ser uno en nosotros. Amén. Uno en nosotros. Entonces, cuando seamos uno en el Padre y en el Hijo, tú y yo, ahorita estamos sentados, ahorita el plan es estar sentados a la diestra del Padre, ¿eh? A la diestra del Padre estamos tratando con nuestro pecado, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, si algo anhelaba, era conocer más a Dios, porque por medio de esto, el Señor Jesucristo pudo vencer. Recuerda, Él es Dios, pero se despojó de su deidad. Y como dice el libro de Lucas 2, mira, vamos al libro de Lucas 2. Dice Lucas 2:40. Y el Señor Jesús, el niño, como niño, ¿qué hacía? Crecía y se fortalecía del conocimiento, porque se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, a ver, hazte esta pregunta. Si Él es el Verbo, ¿por qué tenía que llenarse de sabiduría si ya estaba lleno de sabiduría? Él se despojó de su deidad y volvió a tomar se volvió a enterar de toda la sabiduría. O sea, Dios a ti y a mí no nos ha puesto en una situación diferente que Cristo como hombre. No nos puso, bueno, mi hijo sí va a poder vencer porque Él es Dios. No, Él se despojó de su deidad. Él se despojó de su deidad, vino como hombre, y para demostrarlo más, si tú tienes pecado, el Señor Jesucristo trajo más pecado en la carne, pero Él no pecó. Él no pecó a pesar de que tenía todo, porque el Padre, mira, vamos a Isaías 53. Ahorita lo estamos en Isaías 53. Dice cómo el Padre cargó en él el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Dice Isaías 53, que es un versículo. Dice, Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano. ¿Sí? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. ¿Sí? Y entonces el Padre puso el pecado, ¿sí?, sobre él. Dice, dice, Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y a ver, el Señor dio, el Padre dio a su Hijo por toda la humanidad, por todos los pecados. Dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿sí? Y por su llaga nosotros fuimos curados, ¿sí? Así es que el Padre puso el pecado. Entonces, regresando a ver si lo puedo como retomar. A ver, el Señor Jesús es Dios. ¿En dónde estaba?
en el seno del Padre. Y estando en el seno del Padre, Dios lo hace el unigénito y lo introduce en el mundo. Y él nace como hombre, pero se despojó de su deidad. Él creció desde ser niño, se metió toda la sabiduría de Dios. Si él ya venía con la sabiduría, no tendría por qué volverla a tener, pero él se despojó y aprendió la palabra de Dios. Como niño, él creció y se fortaleció y se llenó de sabiduría. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Por qué se tenía que llenar de sabiduría? Porque él se despojó de su deidad. Y cuando le vino todo el pecado de la humanidad, él no pecó y por eso venció a Satanás y lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz, como dicen Colosenses. Y entonces, cuando venció el pecado, entonces la muerte fue sorbida. Y entonces, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el poder del pecado, el aguijón del pecado, el aguijón del pecado, el aguijón de la muerte, perdón, el aguijón de la muerte, con que mueres es por el pecado. Y el poder del pecado lo vemos en la ley. ¿Okay? Entonces, cuando el Señor Jesús venció, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, dice aquí, 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, o sea, con lo que te mata, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Entonces significa, hermanos, que una vez que tú terminemos con el pecado, tú y yo vamos a ser uno. Ya el pecado no va a estar, no nos va a poder gobernar, aunque estés en este cuerpo de pecado. Aunque estés en este cuerpo de pecado, tú ya venciste al pecado. El Señor Jesús estaba con el cuerpo de pecado y no pecó. Y tú tienes que estar igual con un cuerpo de pecado y no pecar. Y entonces vences a la muerte. Entonces, como eres el cuerpo de Cristo, estás poniendo el pecado bajo los pies de Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, aplastes a Satanás. Aplastes a Satanás. Y entonces sí podrás ser uno. ¿Qué quiere decir? Que entonces quien no venza al pecado, ¿sí? No va a poder ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso aquí ves aquí en Primera de Corintios 15, 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también estás perseverando, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Si no creíste en vano, es decir, no estarás ahí. El punto es llegar a ser tenidos por dignos, ser tenidos por dignos. Como dice el libro de Lucas 20. Mira, vamos al libro de Lucas 20. Vamos aquí a Lucas 20. La pregunta sobre la resurrección que le hacen, ya saben, los saduceos, porque ellos no creían en eso, y le dicen, a ver, una mujer estaba casada con un hombre, pero no le dio hijos, y entonces murió este hombre, entonces la ley dice que se case el hermano con ella, y tuvo 7 hermanos, y ninguno pudo tener hijos. Y le dijeron, ¿de quién va a ser esposa allá? Y el Señor Jesucristo claramente les aclaró y les dijo, en el versículo 34, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Tú te has casado, yo estoy casado y me doy en casamiento. Dice,
Versículo 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección, amén. A ver, aquí vamos a discernirlo, los que fueren tenidos por dignos, ¿de qué? De alcanzar aquel siglo, que es el siglo 7, y la resurrección, y para poder resucitar, tiene que haber muerto, ya tiene que haber, ya no tiene que haber pecado y haber vencido al pecado, para que se le pueda decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Sí? Ya que el aguijón, el de la muerte, es el pecado. ¿Sí? Y entonces los que fueren tenidos por dignos, que vencieron el pecado, los que lograron ser uno, y tú y yo lo declaramos así, mi hermano, tú y yo tenemos que ser uno para poder ser uno con el Padre en el siglo venidero. Y entonces formaremos la nueva Jerusalén. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no se van a casar? ¿Por qué no nos vamos a casar de allá en aquel siglo? Porque no pueden ya más morir, ya no pueden morir. ¿Por qué no puedes morir más? Porque la muerte ya no puede, ya se terminó la muerte porque tú venciste al pecado. Y pues son iguales a los ángeles, tenemos que ser igual que los ángeles. Y aquí es donde que está el punto, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahí seremos los hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, ¿sí? Entonces, tú y yo podemos entender que tenemos que vencer al pecado para poder acabar con lo que dice. A ver, hay otra pregunta que hacen claramente en 1 Corintios 15, donde dice, ¿cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo va a resucitar? ¿Sí? Y entonces contesta, el Espíritu de Dios nos contesta a través del apóstol Pablo, lo que él escribió, dice, 1 Corintios 15, dice, versículo 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice en el 36, necio, lo que tú siembras no se va a vivificar, no se va a vivificar si no muere antes. Es decir, tienes que sembrar ese pecado y que muera, ¿sí? No se va a vivificar si no muere antes. Entonces, dice, lo que siembras no es dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, ¿sí? Entonces, tú tienes que hacer morir el pecado. Y cuando haces morir el pecado, entonces se puede cumplir la palabra de Dios, ¿sí? Así es que tú vas a poder lograr, terminar con el pecado por medio de la sabiduría de Dios. Por medio de la sabiduría de Dios, mira, en este versículo 15, dice 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que dice, regresando aquí a Filipenses 3. Filipenses 3.
dice lo que estábamos leyendo. Dice el apóstol Pablo, porque lo tiene bien claro el apóstol Pablo, como tú y yo lo tenemos que tener claro esto, mi hermano. Tenemos que tener claro que todas las cosas, yo no digo que no sean importantes, tu carrera, lo que tú tengas, tu trabajo, tu conocimiento, está bien, pero lo más importante es llenarte de la sabiduría de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, sus títulos, sus honores, su carrera, lo que todo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por la excelencia del conocimiento, por la excelencia del conocimiento. Fíjate, date cuenta, lo que más le interesaba a Pablo era el conocimiento de Dios. Y ahorita vamos a, para que volvamos a caer en algo que hemos dicho mucho, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo anterior lo tengo por basura. Para mí lo más importante es llenarme del conocimiento de Dios. ¿De qué se llenó el Señor Jesucristo? De sabiduría. Y con esa sabiduría que la que se llenó, venció al pecado. ¿Sí? ¿Sí? Y dice en el versículo 9, la preocupación de Pablo, y ser hallado en él. Si él es uno con el Padre, que tú estés hallado en él, para que entonces seas uno con el Padre. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el conocimiento de Dios. La fe viene por entre más nos llenemos de la sabiduría de Dios, más tendremos. Por eso dice en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente y sin ningún reproche. ¿Eh? Y sin ningún reproche. Si tú le pides a Dios, dame la sabiduría, Señor. Y o le sigues pidiendo y Dios te la está dando. Sigámonos llenando de la sabiduría de Dios. Porque entonces por medio de la fe eres como vas a alcanzar el terminar con el pecado. Al terminar con el pecado, ya no tiene la muerte posibilidades contigo. Entonces tendrás un cuerpo glorificado, como Dios lo prometió. Y entonces tú serás la nueva Jerusalén. ¿Eh? Edifícate sobre la palabra de Dios, edifícate con lo que te da el Espíritu Santo, siempre apegado a la palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo está preparándole una casa al Padre en espíritu, para que podamos ser uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, así que sean ellos uno, para que ellos en mí y yo en ti, y seamos una sola unidad. ¿Sí? Ese es el punto del cual yo siento en mi corazón hacerle ver que me llamó muchísimo la atención, porque dice el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque Él tiene un cuerpo que somos el cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne, somos miembros de sus huesos, pero no negamos que tenemos un pecado, ¿sí? Tenemos un pecado en nosotros, por eso tú y yo, como dice en Efesios, nos hizo sentar en los lugares celestiales, sentado a la diestra del Padre. Dice aquí la palabra de Dios, dice en Efesios 1, ¿sí? Sí, no, espérame,
Dice Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que el Señor Jesús sigue sentado a la diestra del Padre, como dijo el Señor, y en muchos versículos lo menciona. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos. Hasta, recuerda esa palabra, mi hermano. Hasta, quiere decir que hay un fin, hasta, y ese hasta se va a cumplir cuando tú hayas terminado tu pecado, entonces serás tenido por digno, ¿sí? Y esos serán los hijos de Dios, los hijos de la resurrección. Para resucitar se necesita haber terminado con el pecado, se necesita haber terminado con el pecado. Por eso es la importancia de que tú y yo nos sigamos llenando del conocimiento de la palabra de Dios, que sigamos llenándonos de sabiduría de Dios, que sigamos pidiéndole a Dios sabiduría a Dios, porque eso es lo que va a permitir que acabes con el pecado. Recuerda que no es por el mandamiento no, por medio de la ley no vas a poder. Yo sé que muchos dicen, obedece a Dios, pero Pablo lo dijo, porque hago lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y entonces apruebo que la ley es buena, y si no hago lo que quiero es que en mí está el mal, y eso es lo que no me deja caminar, pero dice, pero por medio de la ley de vida, la ley de vida que tienes en ti, que es lo que nos dio el Señor, que Él mora en nosotros, para que todo lo que estés recibiendo lo recibas del Espíritu Santo que está en ti, te cambie tu alma y te haga cambiar y tú termines con el pecado y tú y yo podamos ser uno, para que entonces sí podamos ser uno con Cristo y Cristo uno con el Padre, para que se cumpla la palabra y entonces venir con la nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos y esos 12 cimientos son los apóstoles. Y los apóstoles son los que escribieron el Nuevo Testamento. Si sobre este fundamento alguno edificare piedras preciosas, plata, también madera y heno, la obra de cada uno de nosotros será pasada por fuego. ¿Sí? Y el que sea aprobado recibirá premio. Si bien el que no alcance premio, si bien será salvo así como por fuego, se va a la tribulación, no alcanzó a terminar, lo va a alcanzar, pero ya no va a ser la nueva Jerusalén. Amén. Mis hermanos, me da mucho gusto que hayamos podido meternos en este tema, que desde este domingo lo estaba yo leyendo, dije, Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque hay un fin, porque hay un límite, Señor. ¿Por qué? Y dice que pongas a tus enemigos. A mí me queda muy claro que nosotros tenemos que terminar con el pecado para que se cumpla ese versículo del Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, el que no venza el pecado, ¿sí? Va a llegar el momento que se acaba la gracia y los que estén preparados entrarán a las bodas del Cordero. Amén. Para ser uno con Cristo, para ser la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Al que venciere lo voy a hacer columna en la ciudad de mi Dios, dice, lo voy a hacer columna en la ciudad de mi Dios, ahí nunca saldrá más de allí, ¿sí? ¿Quién es esa iglesia Filadelfia? Esa iglesia que quiere conocer más a Dios, porque por medio de Dios tu justificación está por medio de la fe. Abraham fue justificado por creer, ¿sí? ¿Qué pues diremos de Abraham? Abraham creyó y fue justificado. Entendamos, tú y yo somos justificados por medio de la fe. Y antes que la ley, Abraham fue justificado por creer. Amén. Así es que mi hermano,
Llenémonos de conocimiento, y Dios va a hacer la obra en ti. Yo sé que es bueno. Dice, Señor, pequé, fallé, yo necesito pedirte perdón. Y el Señor, si teniendo misericordia y eres sincero, te perdona y te vuelve a limpiar con la sangre de Cristo. Pero dice, Señor, volví a pecar. Y el Señor te dice, llénate de mi conocimiento, porque la justificación es por medio de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por darnos a conocer el misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual Dios ha preparado para todos nosotros, para nuestra propia gloria, Señor. Gracias, Señor. Tú nos has llenado del conocimiento tuyo, la cual tú preparaste para nuestra gloria, y nos has mostrado, Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni suben en corazón de hombre algunos, Señor, son las que tú has preparado para con nosotros, Señor. Y todas estas nos son reveladas por medio de tu Espíritu, porque la gloria que le diste a nuestro Señor Jesucristo es la que tenemos, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Síguenos llenando de sabiduría, Señor. Síguenos revelando para que nuestra fe se fortalezca, y sabemos, Señor, que es importante lo que hacemos en el mundo y lo que hemos alcanzado, pero es basura comparado con tu conocimiento. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, me da gusto saludarlos. Sí, ya nadie escribió más cosas. Espero que se haya podido comprender este misterio tan hermoso que nos fue revelado por el Señor. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.